Feliz sábado, hermanos. Espero que se encuentren bien. Agradezco por esta bendición de poder estar acá en este lugar tan sagrado para reflexionar sobre los mensajes que tenemos en la palabra de Dios. En el día de hoy titulé mi sermón como Fe firme en un corazón que sufre. Y sabemos que vivimos en tiempos donde hablar de la salud mental ya no es una opción. Sabemos que muchas personas, aunque sean creyentes o no, están afectadas por la tristeza, por la ansiedad, por la soledad. Y muchas veces se ha pensado que la fe excluye todo sufrimiento emocional, pero vamos a encontrar que la Biblia nos dice algo distinto. Hoy les quiero hablar especialmente de Jeremías, un profeta que fue fiel, obediente, que estuvo lleno del Espíritu Santo, pero también fue una persona que lloró, que sintió dolor, que se sintió solo y que llegó al punto de sentirse quebrado emocionalmente. Su vida nos enseña que tener fe no significa no sufrir. Así que vamos a comenzar preguntándonos cuál es el origen y el contexto familiar del que salió Jeremías. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias Jeremías capítulo 1 de los versículos 1 al 10. Bueno, estos versículos dicen: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Vemos que en estos versículos nos dicen que Jeremías era hijo de Hilcías, un sacerdote de la ciudad de Anatot, que era una ciudad sacerdotal de la tierra de Benjamín. Es decir, en el Antiguo Testamento la función sacerdotal era por linaje. Entonces, por lo tanto, crecer en una familia sacerdotal significaba que desde niño iba a tener formación en todo lo referido al culto, a la ley y a la vida religiosa. Sin embargo, Dios lo llamó principalmente como profeta, no para que tenga su función sacerdotal. Esto es lo que nos dicen estos versículos, y además el último versículo, el versículo 10, nos habla un poco acerca del significado del nombre Jeremías. Jeremías es un nombre de origen hebreo que tiene dos significados, que parecen como contradictorios, pero el nombre incluye estos dos significados. Uno de ellos es Jehová levanta y el otro es Jehová derriba. A lo que hace referencia Jehová levanta es que Dios lo levantó a Jeremías como profeta con una misión específica. Él tenía un mensaje específico para anunciar. Y Jehová derriba apunta al mensaje de juicio que tenía que llevar adelante Jeremías, como el juicio a todas las naciones, a que se arrepientan de los cultos a los dioses paganos. Eso era la misión que tenía Jeremías.
Entonces tenía un mensaje bastante fuerte que llevar adelante porque tenía que hablar de la destrucción que ocasionaría el pecado, la idolatría, el culto a los dioses paganos. Tenía que anunciar el exilio de los habitantes de Judá a Babilonia y por otro lado tenía el llamado al arrepentimiento porque todos se podían arrepentir de estar adorando a dioses paganos y empezar a adorar al Dios verdadero, al único Dios. Entonces, por un lado, también llevaba esperanza para el futuro. Y vamos a hablar un poco de cuál era el contexto político e histórico en este momento que Jeremías empieza a profetizar, empieza su ministerio. Porque esto nos va a llevar a entender todas las situaciones difíciles y conflictivas que tuvo que vivir Jeremías, todas las adversidades que tuvo que pasar. En los tiempos de Jeremías, Judá estaba totalmente rodeada de naciones paganas. Al norte estaba Babilonia, que era la potencia en ese momento. Al sur se encontraba Egipto y Edom. Al oeste se encontraban los filisteos y al este se encontraba Moab y Amón. Eran todas naciones que tenían muchos dioses y todos dioses paganos y además hacían rituales que eran hasta crueles porque tenían hasta sacrificios humanos y todo esto estaba geográficamente rodeaban a Judá. Entonces ejercían mucho poder cultural, religioso, político sobre Judá. Entonces esto traía un ambiente bastante conflictivo. Y además de esto, Jeremías, en el momento que empieza a profetizar, era el periodo más crítico de Judá, de la nación de Judá. El reino de Israel ya se había dividido, al norte estaba Israel con la capital Samaria, al sur estaba Judá con la ciudad capital Jerusalén, ya estaba dividido. Y Jeremías se encontraba en Judá, en su nación. Y es una nación que estaba pasando por un momento muy difícil también. Comenzando con el reinado de Josías, como nos dicen los versículos 2 y 3, que cuando él empieza su ministerio estaba el rey Josías. Era un rey que había buscado a Dios desde joven, que había intentado como limpiar la idolatría, como santificar nuevamente el templo, que realmente estuviera ahí la presencia de Dios, pero esta reforma no fue completa porque los habitantes de Judá no se arrepintieron por completo, siguieron rindiendo cultos a dioses paganos. Aceptaban en parte a Dios, pero en parte querían seguir adorando a otros dioses. Entonces no tuvo efecto esto. Su hijo, Joacás, reinó solo 3 meses, ignoró el legado que le había dejado su padre, Josías, hizo lo malo desde el inicio. Posteriormente su hijo Joacim fue orgulloso, autoritario, fue muy injusto y despreció abiertamente la palabra de Dios. Su hijo Joaquín reinó 3 meses, no tenía ninguna convicción espiritual como sus antepasados, porque esto venía como de cada línea de esta familia, era como que iba empeorando cada vez más esto, se iba perdiendo por completo la creencia en el Dios verdadero. Entonces Joaquín reinó 3 meses y fue arrastrado por las mismas decisiones que había tomado su padre Joacim y fue llevado cautivo a Babilonia, donde allí falleció. Y finalmente el último rey, Sedequías, que se nos menciona en el versículo 3 como el último rey del ministerio de Jeremías, nos dice que tenía un doble discurso. Por un lado, él escuchaba a Jeremías, pero en secreto, y como que estaba de acuerdo con el Dios verdadero, con la ley de Dios, pero públicamente no le transmitía lo mismo al pueblo. Es como que al pueblo
no lo instaba a hacer esta reforma, a hacer este cambio. Entonces el pueblo seguía adorando a dioses paganos. Y estamos hablando del pueblo de Judá, no estamos hablando de las naciones paganas que estaban alrededor, que ya estaban entregadas por completo a otros dioses. Estamos hablando de Judá, que había creído en el Dios verdadero, que sabía y conocía quién era Dios. Y sin embargo, la influencia de todo ese entorno, de todas esas naciones, esa influencia cultural, religiosa, llevó a que empiecen a adoptar las mismas costumbres. Pensaron que tal vez no era tan importante y podían adorar a los dioses paganos y al Dios verdadero. Pensaban que esto no iba a tener ninguna consecuencia. Y en este contexto tan difícil es donde Jeremías empieza su ministerio, donde empieza a profetizar y donde tenía que llevar adelante un mensaje. Entonces vamos a ver algunas situaciones muy conflictivas y traumáticas que vivió Jeremías a lo largo de su ministerio. Vamos a buscar en nuestras Biblias Jeremías capítulo 11 de los versículos 21 al 23. Dice: por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot, que buscan tu vida, diciendo: no profetices en nombre de Jehová, para que no mueras a nuestras manos. Así pues, ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí, yo los castigaré, los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará remanente de ellos. Pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot el año de su castigo. Acá vemos cómo los compatriotas de Jeremías conspiraron para matarlo. Jeremías había nacido en Anatot y ahora las propias personas de esa ciudad querían matarlo. Jeremías había descubierto este complot porque Dios se lo había revelado y se había sentido traicionado y totalmente expuesto. Y vemos que la respuesta de Jeremías no es defenderse con violencia, sino que lleva su causa y su preocupación delante de Dios. Y Dios le responde de una manera muy clara. Les dice que voy a castigar a los hombres de Anatot y no va a quedar ninguno de ellos. Y Jeremías sobrevive, este complot fracasa y Dios mismo se encarga de la justicia. Pero el profeta queda marcado por esta situación y sigue estando protegido por Dios, aunque el rechazo iba a continuar en su vida. Vamos a ver otra situación difícil que pasó Jeremías. En Jeremías capítulo 20, de los versículos 1 al 3. Nos dice: el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la parte superior, en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Jeremías en este momento, teniendo en cuenta el contexto de esta situación, estaba profetizando contra el templo de Jerusalén. Pero el mensaje que estaba dando no era por desprecio al templo de Jerusalén, sino por todo lo que estaba pasando. Los habitantes de Judá, de Jerusalén, creían que el templo, que ese lugar físico, ya les garantizaba que ahí estaba Dios, que ellos ya tenían la presencia de Dios por contar solo con el templo. Sin embargo, la mayoría no estaba obedeciendo a Dios, estaba obedeciendo y siguiendo las costumbres de dioses paganos. Entonces había ahí una contradicción y Jeremías es esto lo que marcaba. Entonces, este sacerdote Pasur, que era un líder espiritual de ese momento, un líder religioso de Judá, lo encarcela, lo golpea, lo encarcela. Al día siguiente lo libera y Jeremías no se queda callado, sino que tenía que dar otro mensaje contra este sacerdote. Era una tarea, una misión muy difícil la que tenía Jeremías, porque todo el tiempo tenía que estar llevando adelante mensajes que eran difíciles de escuchar y difíciles de aceptar y que se lo tomen bien las otras personas. Después de haber sido encarcelado y liberado, le dice a Pasur: Jehová no te llamó Pasur, sino Magor Misabib,
que es terror por todas partes. Él no tuvo temor, sino que él seguía llevando adelante su misión y su mensaje. Y Jeremías queda libre, él sigue profetizando y su palabra se cumplía. Y Pasur estaba perdiendo autoridad espiritual y en esta situación queda marcado como un líder religioso que estaba oponiéndose a Dios, porque al oponerse a Jeremías se estaba oponiendo a la misión de Dios. Y vemos otra vez lo importante que Jeremías está siendo encarcelado por líderes de Judá, de su propia nación, no de otras naciones, que es más traumático estaba siendo para él. Y vamos a ver otra situación, Jeremías capítulo 38, de los versículos 6 al 10, nos dice: Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Y oyendo Ebed-Melec, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melec salió de la casa del rey y habló al rey, diciendo: Mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope, Ebed-Melec, diciendo: Toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Esta situación ocurre ya cuando el rey era Sedequías. Durante el reinado de Sedequías, Jeremías lo que decía era que había que rendirse ante Babilonia, no había que resistirse, sino había que rendirse, que de esta manera se iban a salvar más vidas, Jerusalén no iba a ser destruida por completo y el templo no iba a ser quemado y saqueado de la manera en la que fue. Los príncipes, al escuchar este mensaje de Jeremías, porque no lograban entender cómo Jeremías, que era de Judá, decía que había que rendirse ante Babilonia. Entonces lo acusan de traidor. O sea, sus propios compatriotas también de Judá lo acusan de traidor, de que estaba traicionando a su nación, de cómo iba a entregar a su nación a Babilonia. No entendían lo que él les quería decir, que tenía un propósito esto, pero no lo quisieron escuchar y los príncipes llevan como esta acusación ante el rey Sedequías y el rey cede. Y no era algo menor, los príncipes lo querían matar, estaban dispuestos a matarlo y querían que muera en esa cisterna con lodo. Entonces lo echan allí estando seguros de que iba a morir. Y Jeremías iba a morir de una manera muy lenta, estando ahí en el lodo. Y se podría pensar que es como el punto más oscuro del ministerio de Jeremías, que estuvo muy cerca de la muerte, una situación muy traumática. Pero aparece Ebed-Melec, un etíope que era funcionario del palacio y que intercede por él ante el rey y lo rescata, lo saca de la cisterna y Jeremías sale con vida. Y vemos como Dios lo rescata a través de una persona inesperada que era funcionario del palacio, pero ahí se compadeció por Jeremías. Pero a partir de estas situaciones vemos como diferentes situaciones traumáticas estaban marcando la vida de Jeremías. Y no eran situaciones traumáticas mínimas, sino que eran situaciones que lo dejaban a Jeremías al borde de la muerte. Y no fue una sola situación, sino que fueron varias situaciones. Entonces vemos cómo
Dios lo llama a Jeremías desde muy joven para su misión, pero Dios en ningún momento le prometió que iba a tener una vida cómoda, sino que con el mensaje que tenía que llevar iba a sufrir oposición de muchas personas. Y vemos que el llamado de Dios no elimina la fragilidad emocional. Vemos que aún estando comprometiendo con Dios podemos sentir tristeza, soledad, y vemos que la sensibilidad de Jeremías no era una debilidad, sino era parte de su carácter, de su temperamento. Y también era un profeta que podía expresar como todo su dolor sin máscaras. Él vivió estas situaciones, pero también pudo manifestar qué sintió al pasar por estas situaciones. Y lo dejó muy en claro lo que estaba sintiendo. Vamos a buscar Jeremías capítulo 12, versículo 3. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como a ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. Vamos a buscar otro versículo en Jeremías 15, capítulo 15, versículo 10, que dice: Ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo y todos me maldicen. Y los últimos versículos vamos a leer en Jeremías capítulo 20, del 14 al 18, que dice: Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo: Hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta? En estos versículos vemos cómo de manera muy clara Jeremías manifiesta todo su dolor, toda su tristeza, y de hecho maldice el día en el que nació. Llega a un punto de tristeza y también de indignación de todo lo que estaba pasando a su alrededor, que pronuncia estas palabras. Y además, en el versículo de Jeremías, capítulo 12, versículo 3, él se queja y manifiesta esto en contra de los impíos, que les dice: arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. Estaba triste, estaba enojado también con las personas que estaban alejadas de Dios y que tal vez estaban teniendo una vida mucho más cómoda que la de él. Él estaba al lado de Dios, pero estaba pasando mucho sufrimiento. Entonces veía cómo los impíos estaban viviendo cómodamente y surge este enojo, como esta queja delante de Dios, y la manifiesta de una manera muy clara. Pero también vemos como todo lo que sufrió Jeremías hasta ahora, en algunos versículos de lo que leímos, sufrió, si lo podemos resumir, en amenazas de muerte, violencia física, encarcelamiento, aislamiento, porque Jeremías estaba solo, no contaba con su familia, no contaba con allegados, estaba muy solo, y también vio el colapso de su propia nación hasta ese punto. Entonces vemos una tristeza muy profunda con todo lo que estaba pasando a su alrededor, un cansancio emocional extremo. También pudo haber sentido sensación de inutilidad de su esfuerzo, porque él se estaba esforzando muchísimo para llevar adelante la misión y el mensaje, y tal vez por momentos habrá sentido que era inútil, porque mucha gente seguía con los dioses paganos. Entonces podemos destacar que un aspecto muy importante del profeta Jeremías es que es
en ningún momento reprimió sus emociones. Él acá nos deja asentado en la palabra de Dios, queda registrado que no reprimió ninguna de sus emociones. No las negó, no las disfrazó, sino que de manera muy clara las expresó. Lloró, se quejó, reclamó, dialogó con Dios y se hizo preguntas que todos nos podríamos hacer hoy en día en nuestro contexto, viendo lo que pasa en este mundo y en nuestro entorno, que en el versículo 1 del capítulo 12 de Jeremías dice: justo eres tú, oh Jehová, ¿por qué prospera el camino de los impíos? Le hace esta pregunta tan difícil directamente a Dios. Él, que era un profeta, que era enviado de Dios, que Dios mismo hizo el llamamiento de él, le hace esta pregunta a Dios. Entonces vemos que a pesar de esto, Jeremías seguía teniendo fe y seguía teniendo fe en Dios. En ningún momento estaba dudando de Dios y estaba pensando en adorar a un Dios pagano. Pero vemos que la fe de Jeremías no eliminó su dolor, no eliminó la tristeza, pero le dio otro significado a todo eso que él estaba sintiendo. Por otro lado, quería hablarles de la Septuaginta, que es una traducción muy antigua del Antiguo Testamento, que hace una introducción al libro de Lamentaciones. Hace una introducción bastante explícita y dice: aconteció después que Israel fue llevado cautivo y Jerusalén quedó desolada, que Jeremías se sentó llorando y entonó esta lamentación sobre Jerusalén. Y ahí comienza el libro de Lamentaciones, como haciendo referencia a que entendamos que algunos versículos los estaría diciendo Jeremías. En este momento, ya leyendo algunos versículos de Lamentaciones, es cuando ya la nación de Judá cae por completo, los ciudadanos son exiliados a Babilonia, es como la destrucción total ocurrió, nadie escuchó a Jeremías, sino que no se rindieron ante Babilonia, sino que fueron tomados cautivos y Babilonia eliminó y destruyó todo lo que pudo a su paso. Vamos a leer Lamentaciones, capítulo 3, de los versículos 31 al 33. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. En estos versículos que se hace referencia a que Jeremías los está diciendo, que está diciendo estas palabras, nos habla un poco de la esperanza que tenía Jeremías después de toda la destrucción y todo lo traumático que pasó. Él en este momento nos habla de la esperanza que él tenía en Dios, de la confianza que tenía en Dios. Entonces vemos que Jeremías nos deja una enseñanza muy profunda, porque vemos que el sufrimiento emocional extremo que pasó él no es ausencia de fe, y tampoco la fe genuina es anestesia para el dolor. Vemos que la exposición prolongada a amenazas, a violencia, al rechazo social que tenía constantemente, lo pudo haber llevado como a estar en una situación constante de estrés, de alerta, porque estaría pensando que todo el tiempo lo iban a violentar. Y vemos cómo la espiritualidad, la fe, lo pudo sostener. Tal vez en momentos vemos que Jeremías estaba quebrado, donde tenía mucha tristeza, mucho dolor, pero a pesar de eso no estaba dudando de Dios. Él sabía que Dios estaba con él, estaba a su lado y seguía adelante con su fe. Entonces podríamos pensar que la fe de Jeremías será un factor de resiliencia.
le ofrecía como un factor de esperanza, de contención para su vida, para él que estaba tan solo. Y es lo mismo para nosotros. Podemos decir que nos apoyamos en nuestra fe, que de otra manera estaríamos diciendo que nos apoyamos en Dios. Pero muchas veces la fe, cuando se usa para negar por completo el sufrimiento, puede volverse un factor de riesgo. Jeremías no espiritualizó su dolor para negarlo, sino que aceptó su dolor y lo integró como parte de su vida y de lo que tenía que vivir en su misión. Lamentaciones capítulo 3 versículo 21, Jeremías dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Nuevamente hace una declaración de esperanza. Sabemos que la esperanza no es negar la realidad y no es lo que hizo Jeremías, sino que en este caso la fe y la esperanza no llevó a que Jeremías cambie todo lo que estaba pasando en su entorno, sino la manera de habitar y de transitar todo lo que estaba sucediendo, sin haber perdido su fe en ningún momento. Entonces, teniendo en cuenta el ministerio de Jeremías y todo lo que padeció, podemos trasladarlo un poco a la actualidad y pensar cómo deberíamos ser nosotros, teniendo en cuenta que nosotros también somos personas que sufrimos, que tenemos tristeza, angustia, enojo, que podemos llegar al punto, como Jeremías, que al sufrir tanta situación traumática dijo: ¿para qué nací? Maldigo el día en el que nací. Llegó a decir algo tan fuerte como eso, pero él estaba con Dios y sin embargo pudo expresar su dolor de esta manera. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser? Con nosotros mismos, como aceptando nuestras emociones, y cómo ser con otros. Deberíamos siempre escuchar, estar dispuestos a escuchar a otros, acompañar siempre sin minimizar el dolor, porque muchas veces las situaciones traumáticas son distintas en las vidas de cada persona y no por eso tenemos que minimizar el dolor de cada uno. También animar a buscar ayuda a las personas que lo necesiten, ayuda profesional, ayuda psicológica, ayuda desde psiquiatría, como siempre tener en cuenta esas herramientas, orar con y por los que ya tienen un tratamiento de salud mental, también acompañar a esas personas. Y sabemos que nosotros somos aliados en esperanza y cuidado espiritual. Es un poco el mensaje que nos deja Jeremías, como la esperanza hasta lo último, como después de todo, de la destrucción, de la devastación, él sentía esperanza, como que esto también lo podamos llevar nosotros. Sabemos que somos instrumentos de Dios y que tendríamos que tener esta esperanza siempre. Y Jeremías no fue débil por sentir profundamente, no fue llorón, como es la característica que a veces se le resalta a Jeremías, como el profeta llorón. No fue débil por esto, ni por sentir mucha tristeza, sino que fue profundamente humano durante toda su misión y fue su respuesta ante un llamamiento extraordinario que le hizo Dios. Este es mi mensaje para el día de hoy. Surgen dudas.
prepara.